vamos a hablar de un tema muy importante que es ciberseguridad, que eso es realmente un tema muy importante porque hoy en día todo el tema de hackers, todo el tema de ataques está a la orden del día y no es solamente apagar los platos rotos o las consecuencias, ¿no? O sea, decir detrás, ¿no? Sino anticiparnos y saber también que lo que estamos poniendo realmente pues sea algo que nos vale, ¿no? Y a lo mejor decimos, bueno, pues ponemos puertas blindadas, ¿no? Sí, pero las ventanas siguen estando abiertas, entonces con estos diagnósticos sabemos si realmente, o sea, tenemos alguna ventana abierta. Muy buenos días, mi nombre es Robin Salcedo y digamos que soy experto en ciberseguridad desde hace 20 años y estaré liderando este espacio muy corto y muy breve, dando instrucciones, experiencias, conceptos y atendiendo todas sus preguntas y llamadas que puedan atender. Perfecto. Bueno, entonces, el objetivo primordial de este webinario es, vamos a tratar de resolver algunas preguntas antes de entrar en materia, y es, actualmente en las diferentes compañías que represento, independientemente del sector o tamaño, pequeñas, medianas, grandes, sector privado, público, académico, financiero, retail, BPO, software, tecnología, he venido desarrollando proyectos de ciberseguridad. Sé cómo implementar una estrategia de ciberseguridad. Conozco el beneficio de implementar esa estrategia o cuál debería ser ese primer punto de partida inicial para implementar una estrategia. O esta estrategia se implementa al azar, por necesidad puntual o sin referencia. Entonces, lo que vamos a buscar aquí es poder conocer un producto o una metodología o una vertical o un accionable de cómo las compañías, independientemente de su naturaleza, deberían iniciar en el mundo de ciberseguridad. Entonces, para eso vamos a hablar de la necesidad de ir al mercado, de construir a través de áreas tecnológicas o áreas de ciberseguridad un assessment inicial de ciberseguridad. O sea, cómo las compañías deberían construir a través de aliados de negocios, terceros, proveedores, su cadena de valor o internamente el primer punto de partida para, de forma real, implementar una estrategia de ciberseguridad. Muchas compañías no lo saben hacer. No tienen el presupuesto, no tienen la capacidad, no tienen el conocimiento. No existe un área de ciberseguridad o un oficial de cumplimiento en ciberseguridad. Y la alta dirección no conoce adecuadamente la estrategia para poder implementar este tipo de proyectos. Hoy lo que queremos un poquito es contarles a través de nuestra experiencia cómo se puede implementar un proyecto de esta magnitud. Entonces vamos a hablar de algo que se suele llamar por dónde iniciar. ¿Cuál es el primer paso? Entonces existen en el mercado productos para hacer assessment integral en ciberseguridad. Entonces, las compañías hoy deben estar preocupados de cómo inicio, de qué se trata un assessment, cómo me puedo diagnosticar internamente o externamente, qué debo diagnosticar, contra qué me debo evaluar, cuál es la situación real de la compañía a nivel de madurez, a nivel de fortalezas, a nivel de debilidades, frente a un marco de control cibernético a nivel local, en España, Colombia o mundial, cómo me encuentro, ¿sí? ¿Cuál es mi situación actual frente a un prototipado de ciberseguridad? ¿Para qué me interesa hacerme un assessment o un diagnóstico? ¿En qué punto de partida me encuentro? Y es aquí donde yo hago una analogía, como cuando vamos al médico a diagnosticarnos, a evaluar cómo estamos a nivel de salud. Imagínense que nosotros somos ese médico, ese especialista, y hacemos unos chequeos médicos, unos análisis específicos para identificar fortalezas, debilidades y plantear un tratamiento de forma preventiva, anticipada y no tardía. Entonces,
Un assessment integral de ciberseguridad le va a permitir a ustedes de forma proactiva, inteligente, anticipada, poder saber cómo estoy, hacia dónde voy, cómo me encuentro, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades y cómo debería yo fomentar un proyecto en ciberseguridad a corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Entonces, este tipo de producto busca es tener la esencia, la mejor metodología, el mejor paso a paso a la hora de comenzar un proyecto en ciberseguridad para mi compañía. ¿Ok? Entonces, antes de saber cómo se hace el assessment, la pregunta del millón, y aquí me pueden interrumpir, es ¿por qué necesito diagnosticarme? ¿Por qué es tan importante saber dónde estoy, para dónde voy en materia de ciberseguridad? ¿Cuál es el principal beneficio? ¿Por qué consideran ustedes que las compañías deberían comenzar a implementar proyectos inteligentes en ciberseguridad? ¿Por qué? ¿Cuál es la principal razón o cuáles son las principales razones? Entonces, el mundo ha cambiado en los últimos 20, 10 años en los diferentes continentes, tanto en países de primer nivel, segundo nivel como tercer nivel. La ciberseguridad se ha vuelto, digamos que un commodity, algo importante a nivel estratégico. En los últimos años se ha vuelto un riesgo estratégico de negocio. En los últimos años se ha vuelto una vertical fundamental de cualquier transformación digital de tu negocio. Hoy en día la información se ha vuelto uno de los principales activos más importantes del negocio. La información, los datos se han vuelto muy sensibles, muy importantes a la hora de todo tipo de negocio, independientemente de su actividad económica. Por tanto, las compañías habitualmente tienen procesos, personas y tecnologías, ¿sí? Por tanto, a nivel de este tipo de argumentos, proteger la información que manejan las personas, las tecnologías y esos procesos se ha vuelto importante para el negocio. Disminuir, gestionar cualquier incidente cibernético que afecte la información de las compañías se ha vuelto importante. En los últimos años, el incremento de incidentes cibernéticos se ha incrementado. Los riesgos de la cibercriminalidad se han vuelto muy importantes y se han vuelto exponenciales. La transformación digital y el uso de aplicaciones móviles, de la tecnología, de redes sociales, de cómo comparto mis datos, de cómo proceso mi información y los ataques a través de ingeniería social por fraude, phishing, se han vuelto muy reales y exponenciales. Por tanto, las compañías estamos expuestas. Nos pueden atacar por una aplicación web, por una aplicación móvil, por un mal manejo en cultura, en ciberseguridad, por una fuga de información, por un correo electrónico, por una USB, por un ataque cibernético a nivel de hackeos. Entonces la pregunta es, ¿estamos preparados frente a un ataque cibernético, frente a un ransomware, frente a una fuga de información, frente a un malware? Entonces la ciberseguridad se ha vuelto pan de cada día. Por tanto, hay muchas compañías que por más pequeñas, medianas, grandes, por más que tengan mucho, mediano o poco presupuesto, se van a reír, estimada audiencia. No saben cómo desarrollar un proyecto exitoso en ciberseguridad. Requieren un norte, requieren un sur, requieren una planeación, requieren saber cómo se encuentran y requieren un apalancamiento presupuestal con la alta dirección, con los comités directivos, con las juntas, con las áreas, una estrategia adecuada. Un proyecto de ciberseguridad o implementar ciberseguridad sin una estrategia puede que la probabilidad de éxito sea muy baja. Entonces, lo que buscamos con esta serie de productos a nivel global y estratégico es cómo iniciar y cómo hacer que tu estrategia sea lo más real posible a tu negocio para poder obtener esos beneficios. Gestionar los riesgos en ciberseguridad, disminuir incidentes en ciberseguridad, generar una tranquilidad en la protección de la información en tu compañía, obtener una cadena de valor y un apalancamiento a nivel directivo, de proveedores, de terceros y de tu ecosistema de clientes seguros para que tengas una mejor reputación, una mejor imagen corporativa y te veas como una compañía cibersegura. Hoy se ha vuelto algo súper importante. Si hay preguntas, me pueden interrumpir o a través de Juan, aquí estoy
en tiempo real vamos preguntando cualquier pregunta. Sí, entonces, Robin, dale. Quiero hacerte un comentario. Muchas empresas dicen, no, a mí no me van a atacar, yo soy una empresa pequeña, yo no soy Bancolombia y todo lo demás. Y yo creo que eso no es verdadero, ¿no? Porque en cierta manera los atacantes, cuando están atacando, no saben a quién están atacando, ¿no? Entonces, creo que es así, ¿no? El procedimiento. Es correcto. Definitivamente los vectores de ataques son muy afluentes, pueden ser anónimos, son 724, comienzan a implementar temas de IA o inteligencia artificial, el riesgo latente, las amenazas cibernéticas son exponenciales, por tanto a veces creemos que esto le puede ocurrir al vecino, al amigo y a mí no. Entonces hoy muchos sectores están siendo atacados, tecnológico, sector salud, sector académico, sector industrial, plantas industriales, sector energético. ¿Cómo estás? Pues nos estamos encontrando con muchos, de pronto hay un micrófono, pero nos estamos encontrando con muchos afluentes de amenazas. Entonces la pregunta es, ¿por dónde iniciar? ¿Cuál es la mejor estrategia para proteger y tener una cultura en ciberseguridad en mi compañía? Entonces, la mejor estrategia es hacer un assessment integral al inicio de ciberseguridad. Entonces, este assessment, ¿cómo es la filosofía o cómo se debe hacer? Entonces, lo importante es que suele identificarse en el mercado productos como un gap análisis, como un análisis de brecha, como un diagnóstico integral de ciberseguridad que se enfoca a tus procesos, tecnologías y personas. Entonces nosotros tenemos que ver la ciberseguridad en tres frentes. ¿Qué tan ciberseguros son mis procesos? Áreas de negocio. ¿Qué tan ciberseguros son mis plataformas tecnológicas a nivel de hardware, software, aplicaciones, portales, aplicaciones web, medios de comunicación, manejo y flujo de información en el mundo digital, redes sociales, plataformas de convergencia, WhatsApp, Telegram, telecomunicaciones, infraestructura tecnológica, aplicaciones externas, perímetro, aplicaciones internas, y qué cultura en ciberseguridad tienen las personas que operan esas tecnologías y esos procesos. No solamente, ojo con esto, hay una falsa percepción de que la ciberseguridad solo es responsabilidad de TI, o de las áreas de TI, o del oficial de cumplimiento, o de sistemas, tecnologías, o del área de soporte. Hay compañías pequeñas que por su poco presupuesto no tienen personal experto en seguridad. Entonces sí que es importante apalancar estos procesos. Entonces estos diagnósticos, tienen que estar enfocados en estos tres aspectos, desde los procesos, de las tecnologías y de las personas. Porque a través de estas tres verticales es que hay un flujo de información y es por donde nos pueden atacar. Entonces tenemos que diagnosticarnos para ver cómo nos encontramos frente a este tipo de criterios y qué fortalezas y debilidades podemos tener a nivel de compañía. Entonces, este tipo de procesos o productos tienen varias etapas o fases a la hora de poder ejecutar un proyecto adecuado de un assessment. Entonces, las principales etapas, como pueden ver aquí, es la etapa inicial o la fase 1, tiene que ver con entender nuestro negocio a través de un proveedor, un equipo de asesores expertos o internamente. Entonces, el entendimiento de la organización es clave. Tener un acercamiento con la alta dirección, con el comité directivo, con los líderes de todos los procesos, con el equipo del área de TI o con el equipo de seguridad informática si existe, con el oficial de seguridad de la información si existe. ¿Por qué? Porque es importante sentarnos con el área administrativa, con el área de compras, con el área de recursos humanos, con el área de operación y entender la dinámica del negocio. Los riesgos no solamente ocurren en TI, a veces hay riesgos en el área de recursos humanos, en el área de compras, en el área jurídica, en el área administrativa, por un mal manejo de un contrato con un proveedor, por un mal manejo de falta de cláusulas de confidencialidad, privacidad,
con un tercero que está en la cadena de valor, con un riesgo de un proveedor que se conecta a una infraestructura clave del negocio. Entonces, mire que el personal de TI es clave, los proveedores son claves, los stakeholders son claves. Entonces, miren que entender el negocio 360 grados es muy importante. Por tanto, no solo el diagnóstico va para TI. Esto es muy, pero muy clave y es la principal píldora de un buen assessment de ciberseguridad. Involucrar a todos los líderes del negocio, a las altas direcciones, a los proveedores críticos y al personal de infraestructura tecnológica, TI y ciberseguridad. Por tanto, esto debe ser global. No es que la alta dirección por allá, los líderes administrativos por allá y solo me centro en TI. No, la ciberseguridad es global. La información es transversal al negocio. Me pueden atacar por el proceso, por la infraestructura tecnológica o por las personas. Por tanto, debo diagnosticar todos los frentes. La fase 2 de un buen assessment tiene que ver con un proceso de generar una comparativa o desarrollar instrumentos de medición para evaluar con qué me quiero comparar. Entonces aquí comienza a hablarse de normativas, de marcos de referencia, de buenas prácticas. Entonces, en el mundo existen muchas normas, muchos decretos, muchas leyes y muy buenas prácticas en ciberseguridad. Aquí simplemente en este webinario vamos a hablar de algunas, sin profundizarlas, pero para que la tengamos de referencia por si no las conocen. Pero siempre es importante ese punto de partida y esa medición y el comparativo contra qué marco de referencia en ciberseguridad me quiero comparar. Entonces, dependiendo del sector, el tamaño y tu negocio, habitualmente se usan prácticas de ciberseguridad. Ejemplo, si yo estoy en el negocio financiero y en este negocio financiero, dentro de mis procesos tengo un proceso de pagos electrónicos, transmito, gestiono pagos electrónicos, o mi negocio tiene que ver con una pasarela de pagos, con una plataforma e-commerce, tengo negocios B2C, B2B, con clientes por internet, donde uso datáfonos, plataforma e-commerce, tengo que hacer pagos electrónicos con datáfonos, con tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Ese tipo de sectores vigilados por sectores financieros habitualmente usan mucho estándares como PCI para ciberseguridad en pagos electrónicos. ¿Ok? Un estándar robusto, desarrollado por las franquicias del mundo de pagos electrónicos y que es muy exigente y tiene más o menos 400 requisitos de control en ciberseguridad. Eso para empresas del sector. Pero si yo soy de otro sector, más telco, desarrollo de software, soy una pyme, necesariamente no proceso pagos electrónicos, pero tengo un área de TI, proveedores, sistemas de información, sistemas contables, nóminas, flujo de datos, proveedores. Entonces, existen normas un poquito más amplias, multisectoriales, como la 27001-2022, que le permite a las compañías implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces aparece la 27001 con más o menos 150 controles de seguridad de la información, ciberseguridad y ciberinformática. Hay marcos europeos, hay marcos norteamericanos como la NIST, hay marcos locales para el caso Colombia, MCPI, Resolución 500, políticas de ciberseguridad. Hay marcos, por ejemplo, para el sector salud como IPA, entre otros. En Colombia ya se viene trabajando también marcos y modelos de ciberseguridad para el sector energético, como el acuerdo del CNO 1960, que es una política de ciberseguridad. Entonces, miren que independientemente de las normas, sea 27001, sea PCI, sea decretos, leyes, normas, mejores prácticas, sí que es importante en el punto de la fase 2 y 3 conocer el marco de referencia o la mejor práctica que yo quiero usar en mi estrategia de ciberseguridad de acuerdo a mi negocio, de acuerdo a mi estructura de clientes, proveedores y mi cadena de valor. O sea, no es lo mismo pertenecer a un sector educativo, industrial, energético, oil and gas, financiero, BPO, contact center, de servicios,
para poder darle contexto a mi estrategia de ciberseguridad. O sea, hay que darle contexto. O sea, una empresa de sector educativo no tiene sentido que intente implementar una estrategia de ciberseguridad basada en normas como PCI, pero sí tiene sentido que implemente una estrategia basada en normas como 22001. Entonces, hay normas y marcos globales, como hay normas y marcos más particulares al sector. Entonces, en los pasos 2 y 3, debo establecer con la alta dirección, con los líderes del negocio, con los expertos, cuál es la base sólida de referenciación para mi estrategia de ciberseguridad. ¿Por qué marco normativo? ¿Por qué decreto, norma o ley voy a implementar mi estrategia? ¿Ok? Para luego pasar a la fase de implementación de este assessment. Entonces, en esta fase 3, donde voy a ejecutar el proyecto de este assessment de ciberseguridad, es importante construir y hacer un análisis de brecha, diagnosticarme y hacer un comparativo de un DOFA para identificar fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades de cómo la compañía se encuentra versus ese marco normativo. Y poder identificar a nivel de gobierno corporativo cómo me encuentro en ciberseguridad, a nivel de políticas, procedimientos, instructivos, cómo me encuentro en ciberseguridad, a nivel de infraestructura tecnológica y seguridad informática, qué tipo de controles tecnológicos en ciberseguridad tengo implementados, si tengo un antivirus, si tengo un firewall, si tengo una arquitectura de red segmentada, si tengo herramientas para proteger al usuario, si tengo seguridad con el directorio activo, si mi infraestructura es nube, híbrida o en mi centro de datos es segura, si tengo asegurados los servidores, si tengo una cultura de estar haciendo pruebas de seguridad informática a mis plataformas, si tengo herramientas de cifrado, de privacidad, si monitoreo lo que ocurre en mi red a nivel de TI, a nivel de seguridad informática, evaluar físicamente si tengo controles físicos, electrónicos, como cámaras, grabación de llamadas, controles de acceso físico y lógico a instalaciones. Miren que estamos hablando de requisitos de ciberseguridad que pueden ser desde 50, 100 o hasta 400 requisitos que piden estas mejores prácticas. Por tanto, la ciberseguridad no solamente es un papel, la ciberseguridad no solamente es una política, la ciberseguridad no solamente es una cultura y capacitar al usuario en ciberseguridad, sino que la ciberseguridad es la suma de una estrategia que va orientada al gobierno corporativo, a las personas, a la infraestructura, a los roles, a las funciones, al mantenimiento de plataformas tecnológicas y de sus proveedores. Por tanto, es la suma de muchas estrategias coordinadas. ¿Preguntas? ¿Qué pena? Si hay alguna pregunta, con todo el gusto. No, yo creo que micrófono abierto, pero no hay ninguna pregunta. Ya les digo ahí. Sí. ¿Hay alguna pregunta? Sí, igual todos tienen micrófono abierto, pueden participar, tienen la manito arriba, escribir también en los comentarios, en el chat. Listo, podemos seguir avanzando, Robin. Perfecto. Entonces, en esta etapa 3, que es muy importante, se debe diseñar un instrumento de medición para evaluar esa madurez de la compañía. Ese instrumento puede ser un PDF, un Word, un Excel, una herramienta automática, un formulario, con cualquier apoyo tecnológico en esta nueva tendencia tecnológica, con el que se facilite poder ir evaluando dominio por dominio, control por control, requisito por requisito, y donde la idea es poder identificar qué tiene la compañía. Si actualmente está implementando el control, si actualmente no lo está implementando, o lo más importante, ver en qué madurez se encuentra ese control. Cuando hablo de madurez, ¿a qué me refiero? Pueden haber controles existentes y controles inexistentes. Y la madurez es ver si el control existe, en qué etapa de madurez se encuentra. Pueden haber controles que apenas
fueron aprobados e identificados por la alta dirección o por el comité o por la compañía, pero no están implementados. Pueden haber controles que ya están aprobados y se están implementando. Pueden haber controles que están aprobados y solamente tienen una documentación, pero no tienen control tecnológico. Pueden haber controles que tienen un estado inicial, pero no se repiten, no están definidos, o controles que tienen una madurez alta, que ya se definieron, se implementaron, generan registros, o empresas que tienen controles automatizados, optimizados. Se miren que de eso se trata evaluar la madurez. Hay compañías grandes que invierten mucho en ciberseguridad y que ya vienen trabajando hace 10, 5, 2 años estos proyectos de ciberseguridad y tienen implementados controles con madurez elevada. Por tanto, no se trata de solamente implementar un control en ciberseguridad, sino de ir monitorizando la madurez, ¿sí? Que tan definido, automatizado, aprobado se encuentran. Un control que no esté aprobado, que no esté documentado, que no esté definido, no es funcional en cualquier estrategia de ciberseguridad. Debe incorporar al líder, al proceso, a la alta dirección, al área de TI, área de ciberseguridad y a sus proveedores con responsables, gobierno corporativo, para que sea funcional y pueda en realidad servir para el negocio. Ya casi requirió Qué pena, no sé si están preguntando, discúlpame. No sé si tal vez Juan Ignacio tenga alguna pregunta, que abrió el micrófono. No, yo creo que no. No. Listo, sigamos. Perfecto. Entonces, eso con respecto al tema del instrumento de medida. Este tipo de instrumentos de medida habitualmente se hacen de la siguiente manera. Digamos que sí que es importante para poder evaluar los instrumentos de medida y poder diagnosticar la compañía, es importante surtir estos procesos. Y el más importante es que aquí ven un ejemplo de instrumento de medida. Estos instrumentos son como instrumentos de gap analysis. Son instrumentos donde habitualmente se distribuye los requerimientos de control, se colocan los dominios de los estados de ciberseguridad, el tipo de control que quiero evaluar en la compañía para el proceso, la tecnología y la persona, el estado actual de esos controles, si existen, si no existen o qué madurez tienen, poder identificar si existe una evidencia, una documentación, una política, una ficha técnica, una evidencia, un log, un registro de ese control y obviamente justificar el soporte. Hay controles que por el negocio puede que no apliquen y se puedan excluir, hay que justificar la exclusión, y hay controles que tienen su particularidad y que de pronto no tienen una política asociada ni un manual, pero sí requieren de pronto un contrato, un manual de técnico con un proveedor o una tercerización. Hay un control, por ejemplo, de ciberseguridad en el desarrollo de software, que de pronto no me dedico al desarrollo, pero tercerizo con un proveedor, entonces se incluyen evidencias de esos proveedores. Entonces el instrumento me permite tener un mapa, un roadmap claro de qué tipo de criterios, políticas, recomendaciones debería tener mis proyectos o mi estrategia de ciberseguridad y lo que pide el estándar, lo que pide la norma, lo que mínimo debería tener y lo que tengo. Y mira que esto me va a permitir saber dónde me encuentro, ¿ok? Entonces las entrevistas están hechas para que los expertos puedan reunirse con los líderes del negocio, de los procesos, con la área de TI, con el CISO si existe, para poder levantar este tipo de accionables y poder evaluar fortalezas, debilidades, exclusiones, qué tengo, qué no tengo, estado actual de control y poder identificar dónde me encuentro. Estas entrevistas pueden ser virtuales, presenciales, híbridas, en campo. Sí que es importante siempre hacer reconocimiento físico en los centros de datos, en las premisas del cliente, muchas entrevistas estratégicas de procesos
con líderes de negocio, pueden ser virtuales, pero hay que hacer un reconocimiento fisiológico del control de software, de hardware, conocer. Decimos en Colombia que la cara del santo hace el milagro. Entonces sí que es importante conocer las áreas de TI, algunos proveedores críticos, conocer cómo está la infraestructura, validar que la infraestructura tecnológica sea real, validar en los centros de datos cómo es la seguridad física, lógica, control de acceso. Si vamos a evaluar un control tecnológico como un firewall, como un endpoint, ver su configuración, acceder con el líder de esa plataforma, con esa visual para ver cómo la tiene configurada, qué tipo de requisitos en ciberseguridad pide el estándar o cómo lo procesa. Uno aquí puede encontrar que las compañías tienen un firewall, pero no lo administran bien. Puede encontrar empresas que tienen un endpoint, pero no lo tienen bien configurado. Entonces no se trata simplemente de comprar por comprar o tener el control instalado o implementado por tenerlo implementado. La idea es que los controles estén bien implementados, con una estrategia, con un norte, con un gobierno, con una visual, ¿no? Eso es clave. Y luego que hacemos o recopilamos toda esa información de las entrevistas, pasamos al análisis de madurez. Entonces aquí, nuestro equipo de expertos con diferentes herramientas automatizadas y manual, evaluamos toda esa información, hacemos una analítica de los datos y identificamos el estado de la situación actual. En qué punto se encuentra la compañía para ver si los controles son no existentes, están en estado inicial, estado repetible, estado definido, estado administrado o estado optimizado. Habitualmente compañías muy maduras se encuentran en 0 y 1. Compañías medianamente maduras se encuentran en 2 con ánimo de pasar a 3. ¿Sí? Una compañía para que pretenda madurar e implementar realmente una cultura en ciberseguridad, lo ideal es que pase de 1 a 3 en un corto o mediano plazo. O sea, la idea es que la compañía se diagnostique hoy y se proyecte en 6 a 1 año a pasar de 0 a 3. O sea, la idea es que un proyecto de ciberseguridad para una empresa pequeña o mediana, en un trayecto de 1 año, logre madurar y subir la madurez a 3 para que tenga procesos definidos en ciberseguridad y, por qué no, a futuro pueda certificar su cultura, ¿no? Para que una compañía pueda certificarse en normas como 27001, tiene que estar entre 3 a 4. O sea, debe pasar del nivel 3 a 4, 3.5 para tener una cultura óptima de un proceso de certificación en madurez. Y las compañías muy grandes que llevan 5 años, 2, 10 años implementando ciberseguridad son las que logran llegar a un promedio entre 4 y 5 en madurez. Entonces, solo para que se hagan un ejemplo, una compañía que tenga 20 controles implementados puede estar en 1, 30, 50, 70 controles implementados puede estar en 2, más de 100 controles implementados pueden estar en 3, los 150 controles implementados que pide una norma como 271 puede estar en 4, y después de ciertos años de evolución puede lograr un nivel optimizado de sistema de gestión. Entonces nosotros le podemos ayudar con esa madurez para luego definir en las conclusiones esta brecha. Estos que ven aquí son la brecha. Estos son los diferentes dominios de ciberseguridad que cualquier compañía debe cumplir. Ciberseguridad en la seguridad de la información, en los sistemas, en el personal, en las instalaciones, con los terceros, gestión de cadena de suministro, gestión de proveedores, resiliencia, cumplimiento, protección contra malware, control de red, supervisión, control de acceso, desarrollo seguro de software, gestión de incidentes, cifrado. Son más o menos los 15 dominios que pide un estándar como 27001. Y obviamente lo que estamos mostrando acá es, imagínense que esta espina de pescado, esto que ven aquí es el nivel 5. Lo que está en verde es un ejemplo de la madurez de una compañía. Entonces, hay compañías, como pueden ver acá, muy maduras, miren, como compañías medianamente maduras. ¿Ok? Lo que nosotros logramos hacer con este ACMN es poder identificar cuál es su situación actual. Si estamos bajos, medios o altos en madurez, y poder plantear los planes de acción, ¿sí?, a la medida para poder lograr objetivos a corto plazo. Saber cuáles son los pasos a seguir a corto,
6 o 1 año, a mediano 1 o 2 años, o a largo plazo 3 años. Saber qué proyectos debe implementar a nivel de cultura, gobierno, capacitaciones, saber qué proyectos debe implementar a nivel de procesos, marco documental, estrategias, saber qué tipo de tecnología debe implementar para asegurar las plataformas tecnológicas y también obviamente evaluar presupuestos, roles, responsabilidades, proyectos, una estrategia conjunta para poder llevar a la alta dirección y saber cómo debo iniciar estos proyectos en un roadmap más estratégico, ¿no? Hay compañías que implementan estrategias de ciberseguridad después de un diagnóstico a bajo presupuesto, a mediano presupuesto y a largo presupuesto. Hay compañías que se han certificado con herramientas open source. Hay compañías que hacen un híbrido entre fabricantes y herramientas open source, como hay compañías que todo es con fabricantes. Entonces, este diagnóstico le permite saber el norte, las debilidades, la brecha y lo que debo hacer por dominio con responsabilidades, ¿sí? Y para finalizar, adicionalmente también le va a permitir a ustedes poder conocer un diagnóstico enfocado a las tecnologías y a las personas. Entonces también existen proyectos que con ABTelnet pueden apoyarse para hacer diagnósticos tecnológicos a nivel de pruebas de vulnerabilidades, a nivel de pruebas de ethical hacking y a nivel de pruebas de ingeniería social. ¿Qué es esto? Entonces, a través de estos productos yo puedo diagnosticar el nivel de riesgo que tiene mi plataforma tecnológica, poder identificar las vulnerabilidades en el software, en el sistema operativo, en las aplicaciones, en una aplicación móvil, en mi portal web, en mi infraestructura, en mis servidores, en mis equipos de comunicaciones y también poder testear mi compañía versus un hackeo corporativo. Nosotros con estas pruebas simulamos ser un hacker o un ciberdelincuente de forma corporativa para ver qué tan expuestos se encuentren y qué tan hackeables son sus plataformas. Esto le va a permitir a ustedes saber a qué riesgos se encuentran sus plataformas y qué tan hackeables se encuentran. Hoy en día las compañías necesitan saber cuál es su mapa de riesgos, cuáles son sus vulnerabilidades tecnológicas, cuáles riesgos de seguridad informática tienen frente a un hackeo para poder, obviamente, hacer un plan de remediación de esas vulnerabilidades. Entonces, mire que el diagnóstico integra el proceso, integra las tecnologías y también integra a las personas. Por tanto, tenemos un producto global dentro del diagnóstico que son las pruebas de ingeniería social, donde simulamos ataques de phishing, ataques de llamada telefónica, ataques por mensaje de texto, ataques por WhatsApp, ataques por Telegram o cualquier medio cibernético para intentar engañar al usuario. Esto es como una especie de hackear al usuario. Hacemos campañas y estrategias para intentar hackear al usuario para medir la cultura y ver si el usuario, a través de un correo falso donde se necesite datos personales, datos sensibles, a través de un correo o una llamada telefónica fraudulenta se le pide datos sensibles, contraseñas, tarjetas de crédito, o a través de un malware o un enlace sospechoso por WhatsApp, por Telegram, por correo, buscamos que el usuario dé clic y nos entregue información. Entonces, lo que queremos mostrar es que nosotros, este tipo de productos, lo que hacemos es prototipar, ¿sí?, a través de este tipo de diagnósticos, ¿sí?, la globalidad, entender el negocio, ver un marco de referencia, diagnosticar el proceso a través de entrevistas guiadas, hacer pruebas de vulnerabilidad, pruebas de hacking y pentesting, pruebas de ingeniería social para evaluar los riesgos en sus tecnologías y en sus personas. Poder hacer un análisis de compendio de datos y entregar un informe técnico ejecutivo con todas las variables del negocio, con todas las fortalezas, todas las debilidades, entregar planes de recomendación, planes de ruta, planes de acción a corto, mediano y largo plazo que les permitan a ustedes tomar mejores decisiones para saber por dónde iniciar, tiempos, presupuestos, roles, responsables y buscar los mejores proveedores de ciberseguridad que les ayuden a implementar esta estrategia y tener las mejores conclusiones. Una empresa pequeña puede implementar una estrategia entre 6 a 1 año, dependiendo del apetito, presupuesto y expectativa del negocio. Una empresa mediana puede implementar un proyecto de ciberseguridad
entre 1 a año y medio, dependiendo de su estrategia de negocio. Y una empresa grande puede tomarle de 1 a 2 años, dependiendo del tamaño de la empresa, sus procesos, sus líderes, sus stakeholders, su cadena de valor, sus proveedores, sus usuarios, como tal. Este tipo de assessment lo hacemos más o menos en un periodo de un mes, entre 2 a 4 semanas para empresas pequeñas y medianas, y más o menos en un proceso entre 1 a 2 meses para empresas grandes, ¿no? Obviamente todo es particular al negocio, al tamaño, a las áreas, a los procesos, al inventario tecnológico, al core de negocio. Hay empresas que hacen el assessment con algo de madurez. Hay empresas que hacen estos assessment con la visual de certificarse en normas o con la visual de competir en el mercado cada vez más competido o con una visual directiva de gestionar sus riesgos cibernéticos para evitar fugas de información o hackeos. Entonces, digamos que es un producto inicial e integral que les permite tener una visual global del negocio. Solo para finalizar, la ciberseguridad no es estrategias separadas. Un ejemplo, una analogía. Imagínense una pared blanca con 10 puntos negros distribuidos en la pared. Una empresa sin estrategia en ciberseguridad ve los 10 puntos por separado y pone parches punto a punto. Los va borrando o lo va pintando de blanco hasta que la pared queda totalmente blanca. Pero se puede demorar más tiempo sin estrategia, sin visual, sin prioridad, sin roadmap claro. Una empresa que hace un assessment le va a permitir tener un roadmap, un norte, un presupuesto claro, roles responsables, y no va a ver los 10 puntos como puntos separados y no va a estar parchando punto a punto, sino que con una estrategia va a parchar de una forma más efectiva y es posible que con 3 parches, ejemplo, tenga toda la pared en blanco y no con punto negro, parche blanco, punto negro, parche blanco. Disculpen el ejemplo, espero que me hayan entendido. Muy bien. Pues os esperamos para el próximo día 28 entonces, ¿vale? Muchísimas gracias, que ya nos pasamos del tiempo, y muchas gracias a todos, y cualquier duda, todo el equipo de Abetelnet está a disposición para lo que necesiten y nos escriben sin ningún tipo de problema, y aquí estamos para ayudarles. Gracias a todo el equipo de Abetelnet, un buen binario, especialmente gracias Robin también. Como siempre ha sido fenomenal, tu aporte es muy valioso y aquí esperamos para poder, las dudas que tengan sin ningún tipo de compromiso, preguntas que necesiten, pues aquí estamos para apoyarles. ¿De acuerdo? Feliz día para todos y nada, pues espero que no siga lloviendo tanto como está lloviendo últimamente. Un saludo y feliz día para todo el mundo. Gracias.